Hola amigas, amigos, bienvenidos a Guerreros de la Paz. Es un gusto enorme saludarlos y vamos a continuar con la segunda parte y la parte final de cómo debo hacer ejercicio. Han habido muchas preguntas con respecto a lo que hemos estado revisando, lo que debo saber del ejercicio y ustedes bien han podido verificar algunas cosas importantes, tips que les mencionaba que debíamos verificar para poder realizar un deporte y para evitar la lesión. Se los digo como entrenador y como médico de cirugía articular. Como especialista en cirugía articular, a lo largo de mi vida en el deporte, he visto muchas lesiones, muchas de ellas por una falta de planeación en lo que realizamos en el deporte. Y por supuesto, un envejecimiento prematuro de las articulaciones que se llama osteoartrosis o también llamado osteoartritis. Mencionamos los factores predisponentes desde la edad, sexo hasta lesiones muy severas y deporte donde cada vez nos exigimos más y pensamos que iniciando de muy niños o de muy chicos, un atleta va a tener un mejor aprovechamiento y sin embargo esto no es correcto. Además del uso de muchos suplementos alimenticios sin que haya un equilibrio, no quiere decir que no sean necesarios, que no les vaya a servir, pero sí tenemos que saber cuándo, cómo y además en qué dosis o en qué cantidades estamos consumiendo estos productos, ya que dentro del envejecimiento articular vamos a tener un tejido muy importante, tejido conectivo, conectivo que es el cartílago, donde una alteración en el equilibrio entre los inhibidores y las enzimas degradadoras van a ser una de las causas de esta osteoartrosis u osteoartritis. Es decir, entre estas enzimas que en un momento dado pudieran lesionar al cartílago y entre quienes la van a inhibir y van a permitir que se siga produciendo este cartílago, que es importantísimo para que en la práctica deportiva no tengamos lesiones que vayan a quitar este tejido o a que lo vayamos a perder. Y es que en el estrés generado por la práctica deportiva de cada vez un alto rendimiento ha originado una mayor probabilidad de que los atletas presenten lesiones agudas crónicas. Todos sabemos que llegamos a un gimnasio y mucha gente principiante le dejan la rutina sin haberle hecho por lo menos un test, algún chequeo general y los ponemos a hacer actividades donde su frecuencia cardíaca se va a disparar a más de lo que debemos tolerar, que sería un 70% de la frecuencia cardíaca máxima, y esto puede ocasionar una lesión grave cardíaca. Y las lesiones generalmente tienen una mayor probabilidad en las competencias que en el entrenamiento, pero a veces en los entrenamientos sí los realizamos de una forma que no tengamos ese control, podemos tener lesiones graves desde el entrenamiento. Aquí vemos en estas imágenes, ustedes ya las van a reconocer, son las imágenes de una articulación de la rodilla y en estas imágenes podemos observar este cartílago y los meniscos en la A. Vemos arriba, cartílago del fémur, en medio el menisco medial o el menisco interno, y en la parte de abajo la meseta tibial o el cartílago de la tibia. En la imagen C vamos a observar arriba la rótula, en la parte de abajo los cóndilos, y eso que ven metálico es un ganchito que utilizamos en la cirugía articular que se llama gancho explorador y mide aproximadamente 4 milímetros en cuanto al doblez. Y ahí vemos un cartílago sano. En la imagen E observamos en la parte de arriba al cóndilo femoral y al cartílago del fémur. En la parte de en medio al menisco medial y en la parte de abajo a un cartílago de la tibia que está resblandecido. Esto es cuando se están iniciando las lesiones que va llegando hasta esta degeneración del cartílago, que va a empezar por esas fisuras que poco a poco se van a hundir hasta formar verdaderos huecos, como sería la imagen de la letra J, donde el hueso puede quedarse al descubierto en algunas zonas y entonces quedaría en contacto hueso con hueso. Esto sería ya cuando tenemos lesiones del cartílago o lo que llamamos osteoartrosis. Si es de rodilla le llamamos gonartrosis, si es de cadera le llamamos coxartrosis y si es de otro lado, por ejemplo columna, se le llama espondiloartrosis y en otras articulaciones como hombro, tobillo, se llama así, artrosis del hombro, artrosis del tobillo. Hay estudios suficientes de cómo se van haciendo
un mayor número de lesiones conforme vamos incrementando la actividad deportiva, pero sin una planificación. Los niños, que son estos pequeñitos que todavía tienen un esqueleto inmaduro, como podemos ver en estas imágenes de resonancia, y donde tenemos placa de crecimiento, que serían estas líneas que observan, y en la línea encerrada en rojo, lesiones de menisco desde tempranas edades. Así que, si bien una atleta puede sufrir lesiones con mayor frecuencia que una persona sedentaria, es un hecho que una persona sedentaria que no trabaja el sistema cardiovascular, hipotéticamente sería más fácil que se pudiera infartar. Sin embargo, si nosotros hacemos deporte, pero sin una planificación adecuada, las lesiones van a ser más comunes de lo que nosotros esperaríamos. Y esto nos podría llevar a una artrosis, como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, donde se ve la pérdida del cartílago de la rótula, y en la imagen de la derecha, la imagen de espejo, es decir, que aquí abajo también observamos esa pérdida de cartílago y en la orilla observamos un osteofito o una formación de hueso anormal. Así que por esa razón debíamos nosotros buscar un buen entrenamiento para evitar también este síndrome coronario agudo con esas placas ateroscleróticas que van haciendo que las arterias se vuelvan más duras, son elásticas, que se endurecen y además se van obstruyendo con capa de grasa, por lo que deberíamos cuidar nuestra salud haciendo ejercicio, y para esto debíamos hacernos un chequeo que ya les he explicado, una radiometría pélvica para verificar el estado de las articulaciones desde caderas, rodillas y tobillos, o un eje mecánico, como sería el caso de esta imagen. Los estudios básicos de laboratorio pueden ver el programa de línea médica. Ahí hablamos hace 2 días sobre lo que contiene la biometría hemática y por qué es importante: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, la química sanguínea con la glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, y el examen general de orina para verificar que nuestro riñón esté funcionando muy bien, y el electrocardiograma para poder verificar estas derivaciones de los miembros y las derivaciones precordiales, que son 12 en total, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, y las precordiales de B1 a B6, hacen un total de 12 derivaciones que nos están mostrando la imagen del corazón. Esas imágenes que ven más altas son las contracciones de los ventrículos, esta imagen chiquita son las contracciones de los aurículas y es la onda P, y esta contracción más grande que ven al final es la onda T, que va a ser la onda de repolarización de los ventrículos. Por eso es importante la toma del electro y sacar nuestra frecuencia cardíaca máxima, 220 menos nuestra edad, y trabajar en un promedio de 70% de esta frecuencia cardíaca máxima para que el corazón pueda trabajar de forma idónea y las arterias y nuestras venas y nuestro sistema linfático pueda estar trabajando de forma adecuada. Este ejercicio lo pueden revisar en una plática anterior, pero mencionábamos si la persona tiene 40 años, menos 220 menos 40, su frecuencia cardíaca máxima aproximada era de 180 latidos por minuto y él debía llegar a trabajar hasta un promedio de 126 por minuto y debía verificarse con un cronómetro y además si hay algún pulsómetro que pueda estarle dando su frecuencia, esto nos va a permitir que pueda estar en 110, 126 hasta 130 y sería su cardíaca máxima en el momento de entrenar para que fuera viendo el desarrollo idóneo de la parte aeróbica. Aquí observamos el corazón trabajando y todas las imágenes de lo que representa el electrocardiograma en cada parte. Así que debemos tener bien regulado ese gasto cardíaco y el retorno venoso, es decir, esa cantidad de sangre que bombea el corazón a la aorta en un minuto y esa cantidad de sangre que es la que regresa hacia el corazón derecho o al lado derecho del corazón. Si los hombres sanos tienen un gasto promedio de 5.6 litros y las mujeres jóvenes y sanas de 4.9 litros por minuto, nosotros debemos aumentar este gasto cardíaco a lo que le vamos a llamar reserva cardíaca. Si bien el corazón tiene un mecanismo propio que le permite bombear automáticamente sin tener en cuenta la cantidad de sangre que entra a la aurícula derecha o la cantidad de sangre que sale, es importante que acondicionemos a este organismo para que podamos saber que durante el ejercicio leve podemos llegar hasta 10 litros por minuto de gasto cardíaco de 1
de 5 o 5,500, que podría ser lo normal. Sin embargo, en un ejercicio intenso, el gasto cardíaco puede ser incluso hasta de 19 litros y medio, es decir, casi 2 veces más el gasto cardíaco, y por supuesto que en atletas de altísimo rendimiento, pues va a aumentar todavía más. Este retorno venoso, que es el que vamos a llevar a cabo con los movimientos musculares, así como estamos observando aquí en esta imagen, donde se observan a las válvulas venosas y cómo pasa la sangre de regreso para el corazón, es importante tener entonces una buena planificación. Aquí vemos cómo el corazón derecho, los pulmones, el corazón izquierdo, se van llevando ese gasto cardíaco y lo van a repartir en porcentaje al encéfalo, o comúnmente llamado cerebro, al corazón, al lecho esplánico o del vaso, a los riñones, al músculo que se encuentra en reposo y a la piel y otros tejidos. Esto nos va a servir que el flujo sanguíneo o la cantidad de sangre que llega a los tejidos casi siempre va a aumentar cuando aumenta el consumo de oxígeno. ¿Cuándo aumenta el consumo de oxígeno? Bueno, en algunos casos, si hablamos fisiológicamente, cuando nuestra frecuencia o esta persona está subiendo arriba de 127, ahí va a aumentar ese gasto o consumo de oxígeno. La reserva cardíaca va a ser la diferencia entre el gasto máximo de una persona y el de otra. Aquí observan cómo fluyen los glóbulos rojos. Esas rueditas que van corriendo son los glóbulos rojos, que son la gran mayoría, son varios millones, y por eso es importante tener una circulación limpia, muy permeable, para que todas estas células que transportan oxígeno, las células de defensa y los nutrientes lleguen a todas las células. Para esto tenemos que organizar nuestra agenda de entrenamiento, establecer ciclos para que tengamos metas sobre qué es lo que vamos a buscar. Las rutinas que observo que aplican, pero son muy elaboradas cuando deberían ser rutinas sencillas. No ganamos nada con tratar de hacer rutinas muy fuertes para ganar peso y músculo, si no van a competir, si no van a hacer otras cosas, y además es progresivo el trabajo. Tienen que acondicionar a su organismo para poderlo forzar, y por eso es importante evaluar el estado físico en el que tengamos a las personas que van a entrenar. Si es importante que alguien que sepa les haga un plan de entrenamiento, por lo menos les dé una asesoría. Y claro, tenemos que estar motivados para poder entrenar todos los días y aumentar de poco a poco las series y repeticiones. Primordial es dormir bien. Si dormimos pocas horas, por lo menos que se duerma profundamente para descansar. Cuando se hace la planeación de la actividad deportiva, debemos definir los objetivos, checar el tiempo en el que vamos a ejercitarnos, y esto del tiempo no es solamente el tiempo en el que disponemos, sino nosotros tenemos que planificar ese tiempo, tenemos que llevar a cabo una muy buena nutrición, respetar el descanso y establecer metas, pero metas que puedan cumplirse. Claro que hay ejercicios para hacer en casa. Los ejercicios de inicio que tienen que hacer en su casa son los ejercicios de Kessler y los de la columna vertebral, o ejercicios de Williams para la musculatura. Pero las sentadillas van a ser ejercicios que nos van a permitir fortalecer glúteos y los músculos, tanto posteriores como anteriores del muslo, pero ojo, se hace con peso. Cuidado al flexionar muy abajo. Si tenemos problemas en la rodilla de por sí, es mejor hacer medias sentadas para que no tengamos que operar. Los abdominales se pueden hacer parados, se los he enseñado en alguna rutina de ejercicio, también acostados, pero sin doblar demasiado la columna, para no dañar los discos. Las dominadas son los ejercicios más sanos que recomiendo cuando no hay, por supuesto, un problema de hombro. El boxeo es otro ejercicio muy interesante para que podamos entrenar boxeo, y el remo, pues donde haya oportunidad de practicar el remo, sería esencial. La natación es uno de los ejercicios más beneficiosos. El tai chi, no solamente el tai chi, las artes marciales en su entrenamiento de formas, yoga, entraría en esta parte de los ejercicios más beneficiosos para la salud. Luego los entrenamientos de fuerza, el caminar, y el caminar no nada más de que voy caminando, sino caminar y acelerar y desacelerar para que nuestro sistema cardiovascular se entrene o se trabaje. Los ejercicios de Kegel van a ser primordiales para fortalecer los músculos pélvicos que van a sostener tanto la vejiga, el intestino, y para mejorar la función sexual. Para esto debemos tener vejiga vacía, sentarnos y acostarnos, apretar los músculos del piso pélvico hasta 3 o 5 segundos. Luego se relajan los músculos y se cuenta hasta 3 o 4 segundos. Les he enseñado a contar aquí. 1001, 1002, 1003. El 1001 es un segundo, el 1002 es otro segundo. Se puede repetir por lo menos 3 veces al día. Aquí observamos cómo se hacen los ejercicios
de Kegel, cómo se fortalece el suelo pélvico. Y esto sería un plan de entrenamiento semanal, calentamiento siempre, enfriamiento siempre. Estas son partes primordiales para poder entrenar. Estos cuidados de la columna vertebral, el no dormir doblada el cuello, no ver la televisión así, esto va a permitir que tengamos una espalda sana, no cargar así como está marcado en la X, y cómo deberíamos sentarnos para manejar, cómo deberíamos cargar equilibradamente. Estos ejercicios de columna hermosísimos se hacen en la cama al levantarse y al acostarse. En la parte izquierda hasta cómo empieza, en la parte derecha hasta cómo termina. Esos ejercicios hay que hacerlos toda la vida para que no tengamos problemas lumbares. Esto más las dominadas, aunque tengamos dañados los discos, nos va a permitir que llevemos una vida normal. Una rutina de ejercicios que esté planificada nos va a permitir, tener un peso saludable, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Vamos a tener una imagen bien, con un cuerpo tonificado, con una resistencia física mayor, además de que nos va a dar un buen estado de ánimo, porque vamos a sentir que hay calidad de vida. Y entonces, en la planificación debemos considerar el estado físico actual y qué ejercicios mencioné algunas, desde lagartijas, flexiones en el suelo, en la pared, puentes para glúteos. Hay tantos ejercicios que deberíamos dividirlos dentro de la semana, planificar los tiempos para que realmente le saquemos provecho. En conclusión, debemos escuchar a nuestro organismo. Hay que prevenir las lesiones con un buen calentamiento y un buen enfriamiento en todos los entrenamientos, planificar los entrenamientos y realizar siempre un control periódico del estado físico y de los resultados que vamos teniendo. No se olviden de esto, es primordial. Constantemente encontramos lesiones porque se fueron al gym y no se tomaron en cuenta algunos detalles que debemos cuidar para tener una buena salud, tanto articular como muscular y cardiovascular, es decir, corazón y vasos sanguíneos. Ya saben, amigas, que los invitamos, amigos, a ver los siguientes programas de Ultimátum aquí en Ultimátum MX, el día viernes en Mundo de Letras, y seguir con el Festival Literario Internacional, la FLIT 2023, que todavía está mes de agosto y las primeras semanas del mes de septiembre. Y no se olviden de sonreír. Hasta pronto.